esta hora. Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias también a todos aquellos que nos siguen a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom. Y muchísimas gracias a todos aquellos que en este momento están entrando a Voz Media Network en YouTube y también a De Primera Mano RD en YouTube. Gracias a todos los que han decidido tomar esta opción como la más importante a esta hora. Gracias. Aquí estamos en esta noche, con todo menos con miedo. Miren, amigos, definitivamente, como decía mi abuelita, que era una campesina de San Francisco de Macorís, hay personas que no cogen cabeza. Y por más que uno trata de colocarlos en un imaginario olvido, ellos vuelven otra vez y se colocan frente a uno. Yo pienso que hay dos personajes que a través del tiempo, o por lo menos en este gobierno, nosotros hemos hablado de su incapacidad y de su falta de pulcritud. De uno de ellos vamos a hablar en el segundo bloque con mi invitado el día de hoy. Voy a hablar de Carlos Bonilla. Ampliamente invité al ingeniero Carlos Peña, candidato presidencial, presidente del partido Generación de Servidores y un comunicador de larga data y que ha hecho unas declaraciones con las que yo estoy de acuerdo, dicho sea de paso, y hablaremos de eso él y yo. Pero el otro personaje es el actual ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez Martínez Chu. Yo he dicho que de los grandes desaciertos del actual presidente de la República, uno de los más grandes fue la designación de Chu como ministro de Interior y Policía. Razón fundamental, se supone que el jefe de la seguridad interna del país debe ser un conocedor a carta cabal de la seguridad. Debe conocer cuáles son los ítems más importantes para manejar la situación de seguridad de un país. Debe ser un sociólogo, debe rodearse de personas que conozcan y que puedan ejercer políticas apropiadas para este mundo moderno para poder garantizarle la seguridad a la gente. Sin embargo, no ha sido así. Hay que decir que en la gestión de Chu como ministro de Interior y Policía es cuando más escándalos se han producido respecto a asesinatos, respecto a corrupción en la policía, respecto a mal manejo de situaciones. Todo se ha dado en la gestión de él. Ha sido quizás, y sin él quizás, el ministro que dos jefes de la policía lo han hecho quedar como un verdadero tarúpido respecto al manejo de la situación de seguridad. Yo he hablado tanto de este señor que en una ocasión un empresario me dijo que parecería que yo tenía algo personal con Chu. Yo le decía, no, yo no tengo, éramos amigos incluso antes. Lo que pasa es que este es el único país donde cuando usted hace críticas respecto al mal manejo de un funcionario, se vuelve no su enemigo, se vuelve hasta su asesino. Porque empiezan con el asesinato moral, lógicamente. Chu ha vuelto a la palestra para no irse, como siempre, con algo negativo. Hace días que algunos de ustedes me han estado escribiendo respecto a un famoso hotel. Algunos me decían, y es verdad que Chu se compró un hotel, y es verdad que él está administrando un hotel, y es verdad. Y yo, hasta no tener la información, prefería mantenerme en silencio. Pero ayer, en una entrevista que le hicieron en un programa y que se convirtió en viral, el ministro de Interior habló de la inversión de 118 millones de pesos en el arrendamiento de un hotel para entrenar, entre comillas, policías. Hace 2 semanas nosotros hacíamos un programa hablando acerca de cómo la situación de despilfarro de los recursos públicos había llegado a un punto tal que en alquiler de locales del gobierno
se habían gastado en la última década cerca de 10.000, 12.000 millones de pesos inicialmente. Se perfilaba que se había gastado mucho más de 20.000 millones de pesos en alquiler. Y en ese momento, hace 2 semanas, le decía a ustedes que cómo es posible en un país donde hay tantos terrenos, en un estado que coge tanto dinero prestado, que nosotros no hayamos decidido construir en vez de alquilar. Lógicamente, esa es la temática de hacer negocios. Esa es la gran megacorrupción que ha existido en República Dominicana. Por eso los ministros, los directores, y con el paño tibio de los presidentes hacen toda esa vaina. ¿Cómo es posible que el Estado Dominicano, que dice que tiene una crisis económica, que no ha podido recolectar lo suficiente o colectar lo suficiente para combatir la situación de seguridad que se vive en el país, se gaste 118 millones de pesos en alquilar un hotel un año supuestamente para entrenar policías? Eso es parte de la improvisación, de la falta de planes y de la mega corrupción que ha manejado esta organización, esta policía, este Ministerio de Interior y Policía. ¿Y por qué lo digo así? Señores, el ministro de Interior hace una actividad el domingo. Yo estaba en el interior y iba cambiando de emisoras y escuché al señor Chu, que estaba creo que en Villajuana o Villaconsuelo, anunciando un proyecto que se llama Barrio Seguro, una vaina nueva de la que ellos inventan, que es lo mismo al final. Él anunciaba que ese era el plan que iba a resolver el tema de la delincuencia de una vez por todas. Y yo, como dice un amigo que se llama Julito González, yo me retrotraí a las palabras del señor presidente de la República, cuando en el año 2015, en las calles de Los Minas, llevó a Rudolph Giuliani y lo puso a caminar. Y el plan Giuliani, que con el plan Giuliani se iba a resolver el tema de la delincuencia en 6 meses. Han pasado 3 años y ahora nos hablan de otro plan nuevo. El plan Chuliani, pienso, porque como es de Chu, que dentro de ese plan está gastarse 118 millones de pesos en el alquiler de un hotel para entrenar los policías. Mientras tanto, en las calles, usted ve que los policías tienen que empujar las unidades porque no hay combustible, se los roban en esa institución. Usted ve la chatarra en la que andan los policías, usted ve hasta el uniforme con que muchos de los policías andan sirviendo a la patria, y ni hablar de los salarios de ellos. Trajeron un extranjero, ese extranjero ha servido para atrasar 20 años la institución del orden. Nosotros seguimos con el complejo de Guacanagariz, de que viene un español, un argentino, un chileno y nos dice cómo que hay que hacer la cosa. Él habló en una actividad y dijo de la mega corrupción que había en la policía. Parece que los dominicanos éramos tan estúpidos que no sabíamos eso. Descubrió, otro Colón descubrió América. ¿Están entendiendo? Mientras tanto, en lo que pagamos asesores, comisiones, botamos cuartos, hoteles, la delincuencia sigue ganando terreno. Hay unas imágenes desde el día de ayer de una muchacha en La Guayiga que le dispararon en la cabeza. Pero eso es todos los días. Todos los días. Todos los días. A 3 años de gestión de este señor, del señor Chu, ahora él descubrió que alquilando un hotel en 118 millones de pesos se puede entrenar mejor a los policías. Yo digo, ¿y por qué desde el primer año él no entendió que se debía construir una edificación con esos mismos 118 millones de pesos para entrenar a los policías? Yo he dicho que con la cantidad de terrenos ávidos que hay para con esa finalidad, nosotros podemos hacer no un centro de entrenamiento local, sino hasta regional. Yo he hablado del canódromo que se lo regalamos a Carlos Bonilla.
¿No se podía ahí construir un centro para el entrenamiento de los policías y del ejército y de la medida de todo el mundo? Hay 150.000 metros. 150.000 metros. Pero el ministro de Interior, en una actitud irresponsable con el manejo de los recursos de nosotros, un país endeudado hasta lo último, con problemas hasta lo último, agarra y regala 118 millones de los de nosotros para alquilar un hotel. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto vamos a continuar permitiendo este tipo de acciones? Yo he dicho que el gran problema que hay en la política dominicana es que los políticos van en campaña, nos venden villas y castillas, llegan y se le olvida. No es que se le olvidan, es que nunca existió un plan. El tema de la delincuencia, ¿cuál es el principal problema que tenemos? Que no existe un plan. Mientras las autoridades están hablando de todo, no han entendido el lenguaje, la nueva nomenclatura de cómo se manejan los delincuentes. Todavía aquí los policías están en revólver Enriquillo y los delincuentes tienen hasta tanque de guerra. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el problema. ¿Cuál es el impacto de la música en la delincuencia? ¿Cuál es el impacto de las series que ven nuestros jóvenes? ¿Qué tal del fenómeno de la pobreza y la miseria? Jóvenes sin oportunidades, jóvenes sin tener algún tipo de brecha de poder avanzar. Mientras por el otro lado, nosotros estamos construyendo una sociedad en medio del fenómeno de la pobreza, donde ellos dicen, bueno, yo puedo conseguir unos tenis, yo puedo conseguir un celular, yo puedo conseguir lo que sea, arrancando cabeza, matando, haciendo lo que tenga que hacer. O sea, es como yo decía hace algunos días, por ejemplo, de la situación de los limpiavidrios. Esos jóvenes son delincuentes, hay que combatirlos. ¿Qué oportunidad le ha dado la sociedad? Al contrario, la sociedad lo ha condenado a eso. Y como lo hemos condenado a eso, clase política, clase empresarial, clase religiosa, entonces queremos buscar una salida rápida. ¿Cuál es la salida rápida? Hay que sacarlo del medio, están rompiendo los vidrios, están esto. No, es que eso es el resultado de lo que nosotros mismos hemos plantado. Entonces, si el actual ministro del Interior no tiene la capacidad de entender el fenómeno de la pobreza, el fenómeno de la marginalidad, ¿entenderá la situación de la delincuencia? No. ¿Se resuelve el tema de la delincuencia con macana, pistola? No, porque hemos gastado todo el dinero del mundo y sigue peor. Yo he dicho que las autoridades del país deben hacer una gran cumbre, invitando sociólogos, psicólogos, mercadólogos, religiosos, para conversar del tema de la delincuencia, para conversar del tema de la violencia. Y luego de eso, entonces, construir un plan a corto, largo, mediano plazo de cómo vamos a combatir eso. ¿De dónde va a salir el dinero? Con los comunitarios, con la gente que vive a diario este tema de la delincuencia. Pero usted agarrar y gastarse 118 millones, como él dice, alquiló eso con opción a compra, pero no sabe cuál es el precio en que lo van a comprar. Qué bonito, ¿eh? Con el dinero de él, para adelante, 118 millones, gasten, alquilarlo y después lo vamos a comprar. No se saben, 5 o 6 mil millones. Cuando nosotros tenemos terrenos de más para desarrollar un proyecto nuevo. ¿Es un hotel un lugar adecuado para entrenar o reentrenar a policías? Yo no creo. Porque yo que he ido a instalaciones militares, veo la diferencia que hay entre un resort y una instalación militar. En Río San Juan lo que hay es un resort. Dice él que es para la dignificación de los policías. Y no entrenando lo que están. O es de vacaciones. Entonces, a veces yo quisiera venir aquí y no mencionar a este señor. Pero él hace grandes esfuerzos porque nosotros volvamos y
lo sentemos aquí. Es imposible cambiar la temática de lo que estamos viviendo respecto a la situación de la delincuencia mientras las autoridades actuales, encabezadas por el señor ministro de Interior y Policía, no entiendan lo que significa el tema de la seguridad. Y todo lo que está manejando el actual ministro de Interior, pasaporte, migración, todo está vuelto un desastre. Todas las dependencias que él supervisa, la policía, todo está vuelto un desastre. ¿Por qué? Porque él no tiene capacidad para manejar ese tema. Lo he dicho desde el día 1 del gobierno. Y no tengo temas personales contra el señor ministro de Interior y Policía, pero de usted bregar con vaca y con coco a manejar el tema de la delincuencia, a manejar la sociología de la putrefacción de ciertos sectores de la sociedad dominicana es muy distinto. Por eso los resultados son peores. Vamos a esperar lo que va a suceder. La sociedad que ayer conoció de boca de él el tema del hotel está enojada. Pero como aquí se está jugando al inmediatismo, una noticia desplaza a la otra, una noticia desplaza a la otra. Vamos a ver qué dirán mañana para desplazar los 118 millones de pesos que salieron del bolsillo de Chu, el plan Chuliani, para gastarlo en un hotel, en un resort, para entrenar a los policías. Vamos a ir a la pausa. Al regreso, Carlos Peña. Carlos Peña ha llamado ladrón al señor ministro de Vivienda, al señor Carlos Bonilla. Con él vamos a hablar de eso, pero también de su partido, Generación de Servidores, y de sus aspiraciones. No se muevan en A Esta Hora con Obniel Ramírez. A esta hora. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos. Por la frontera de Canadá. En el documento del secretario. En El Mundo al Día. Informaciones. Hasta 1,000 migrantes. Entrevistas. De alguna manera dar una apertura. Reportajes. Se ha hecho en la historia del país. En vivo desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network. En mi Cristo yo todo lo puedo. Conciertos. Videoclips. Prometo devolverte tu boca. Dime por qué si me amas. Besito de cajeta, de cajeta, de cajeta, de cajeta. Que ya estoy completo, que pleno me siento. Con los artistas más sonados del planeta. Que hay una fiesta para allá voy. Pásala bien, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Voz Music. Vívelo por Voz Media Network. Ay, para allá voy. Ay.
análisis, Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. A esta hora. Gracias por continuar en A Esta Hora con Obniel Ramírez. Recuerde conectarse a nuestro canal de YouTube de Primera Mano RD y también al canal de YouTube Voz Media Network. Gracias a los que nos siguen por el canal 16 de Altiz, 18 de Claro, 85 de Claro, 85 de Win Telecom. Todas las noches de 8 a 9 de la noche. Y hoy contamos con la presencia del ingeniero Carlos Peña. Yo no sé si él se siente más cómodo que le diga ingeniero Carlos Peña, pastor Carlos Peña o Carlos. Bienvenido. Obniel, un placer saludarte a ti, saludar a tu audiencia, felicitarte por el trabajo que haces cada día. La gente te valora y distingue esta labor misionera comunicacional que desarrollas. Así que te insto y motivo a seguir adelante. Un placer. Le voy a decir Carlos entonces. Carlos, desde ayer o desde el fin de semana, usted es una persona que todos los días la gente lo ve y lo escucha. Yo mismo en ocasiones lo veo y lo escucho. Y valoro mucho también sus comentarios y sus posiciones, que no siempre van con la corriente. Pero llamó la atención las palabras fuertes, como algunos dijeron, que usted utilizó el fin de semana respecto al actual ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, que ha sido una persona que está en la palestra pública en los últimos 3 años por diferentes situaciones. ¿Por qué le llamó ladrón, estafador? ¿Qué hay detrás de eso? Obniel, el que estafa es un estafador y el que roba es un ladrón. El usted despojar a una familia humilde de recursos que con sudor de su frente han podido obtener y que compraron un inmueble creyendo que era digno o merecedora de confianza, la empresa a la que se lo estaba comprando, pues sencillamente eso es una estafa. Y me voy de manera muy específica a lo que ha ocurrido con cientos de familias que han llegado de nosotros con estafas claramente evidentes de la empresa CBS, que es propiedad del ministro de Viviendas. Esas siglas CBS son las siglas de Carlos Bonilla Sánchez. Pero él no había dicho el año pasado que él estaba fuera de esa empresa y que ya no tenía que ver con eso y que sus posiciones estaban lejos de ahí, que él era ministro de Vivienda. Totalmente falso, totalmente falso. En el mes de marzo reposa en mis manos una transferencia de fondos donde él está reembolsando a uno de los afectados de este caso que llevó el tema hasta lo más lejos en los tribunales y tuvieron que devolverle todo el dinero de la operación fallida de la adquisición de ese apartamento. Y en esa operación, en esa transacción electrónica que se ve ahí, dice aprobado por Carlos Bonilla Sánchez. O sea, él sigue despachando en su empresa. No es verdad. Y él argumentó eso cuando salió a la palestra la manera terrible en que ha adquirido los 150,000 metros cuadrados en los de los terrenos del canódromo. ¿Es ilegal que él como funcionario público participe también en esta empresa de actividad privada? O sea, ¿qué de malo tiene? No, no tendría nada malo si fuera una empresa que se dedicara a vender chinas o que se dedicara a vender zapatos. Pero es una empresa que se dedica a construir un rubro que él, en el brazo del gobierno, juega un papel importante, tan importante que incluso está vinculado a la permisología para la construcción de viviendas. O sea, él está haciendo las funciones de juez y parte en este momento. Por esa razón es que él ha querido venderse como desvinculado de esta constructora,
pero no está desvinculado. Me acaba de llegar un video de gente que hace unos días estaba allá en la oficina, que fue a reclamar, y él llegó como nada y entró a su oficina y grabó, y lo grabaron, y lo tenemos también en nuestras manos, ese video. Hay grupos de WhatsApp integrados por personas que están estafadas. Me incluyeron en ese grupo de WhatsApp para uno enterarse de todo lo que está ocurriendo. En lo personal, Otniel, no tengo absolutamente nada contra Carlos Bonilla, en lo personal. Ahora me molesta que se estafe al humilde. Hubo una familia que fue a mi despacho y que llegó desde Italia y me dice, ingeniero, yo vine a recibir mi apartamento. Cuando voy a recibir mi apartamento, ¿sabe con lo que me encuentro? Primero, que no tengo ningún apartamento. Y segundo, que el dinero que he pagado tampoco lo tengo, porque dicen ellos que ya yo lo he perdido. Y voy con otra joven que va y me visita a mi despacho y me dice, ingeniero, mire, yo pagué tanto, quedaron de entregarme el apartamento en este año 2003, me dicen ahora que me lo van a entregar en el año 2025, y yo ante esa situación le dije a la empresa, no me interesa ya tener ese apartamento. ¿Sabe qué me respondió? Me dice esa joven, la empresa CBS, que no, que si quiero rescindir el contrato y quiero desistir de la propiedad del apartamento, debo dejarle a la empresa el 60% de todo lo que se ha pagado y el 100% del monto que yo di para separar el inmueble. Ahora entiendo por qué usted le dice ladrón y estafador. Oiga, qué cosa, pero no se queda el tema ahí, sino que a todos esos adquirientes le están aumentando hasta un 40% el precio de los inmuebles. Y cuando se le pregunta a esa empresa, ¿por qué han aumentado ustedes el 40% de estos inmuebles? Bueno, es que ha habido un incremento en los precios. Y yo me pregunto, Valdés Albizu está diciendo que la inflación ronda el 5 o 6%. ¿Y por qué me están aumentando un 40%? ¿Quién está mintiendo? ¿Está mintiendo un ministro del gobierno que está en el Banco Central, en este caso el gobernador, que es parte del gabinete? ¿O está mintiendo otro ministro, que es en este caso el ministro de Vivienda, que a través de su empresa privada no está aumentando el 5 o el 6% que dice el Banco Central, que es la inflación? ¿Cuál de los dos es el dato real de la inflación? ¿El 40% que está aumentando Carlos Bonilla en las viviendas de sus negocios privados o el 5 o 6% que está diciendo el Banco Central? Fíjate cómo entre las mentiras la gente queda entrampada. Si es el 40% y mañana el mismo gobierno, como está lamentablemente prestándose un viejo amigo nuestro ahí en Protecon, en Proconsumidor, perdón, para validar todas estas cosas, con mucho dolor tengo que decirlo, porque mientras en la administración pasada, que hubo de los pocos funcionarios que puede uno reivindicar su trabajo, doña Nina Castillo, sancionó esa empresa con 25 millones de pesos. A la empresa de Carlos Bonilla. A la empresa del ministro de Vivienda. 25 millones de pesos se le puso una sanción. Eso está en el portal de Proconsumidor. Entra al portal de Proconsumidor y se va a encontrar que se le puso una multa de 25 millones de pesos. ¿Por qué? Por esto mismo. Pero ahora cuando la gente va a Proconsumidor, lo que se encuentra es con alguien que lo que da es consejería pastoral. Yo digo, bueno, pero mándenmela a la iglesia a mí para yo darle consejería pastoral. La gente va a buscar justicia ahí y lo que le dicen, no, vayan. Ahora el pastor es de Alcántara. Pónganse de acuerdo, traten de llegar a un consenso, traten de alimar las asperezas. No, señor. Nina Castillo le puso una multa de 25 millones de pesos. Ahora hay más razones para multar a esa empresa que la que hubo en aquel momento. Nosotros, ¿qué llamado estamos haciendo? Y yo me comprometo inclusive a sobre ese tema de esa empresa, porque hay otros temas de los que no vamos a hacer silencio, que van a salir y lo vamos a sacar más adelante, ¿no? Pero sobre este tema de esta empresa, que es un tema de una empresa privada, y no me interesa dañar los intereses de una empresa privada, pero tampoco puedo quedarme callado, viendo que hay cientos de familias que están siendo estafadas por una empresa. Hubo un joven que fue a mi despacho con ese tema, porque tenemos ya semanas en este caso, y va y me dice, mire, yo me gradué hace 2 o 3 años, y todos mis salarios que yo he recibido con mi primer empleo, todavía está en su primer empleo, yo lo he pagado con la separación de ese apartamento y completando el inicial para tener ese apartamento. Y ahora me dicen que me le están aumentando casi $30,000.
al apartamento y no está para terminarse hasta más allá del año 2025. Entonces, algo está pasando ahí. Bueno, quizá es, Carlos, porque a propósito que tú mencionabas el tema del Banco Central, el ministro de Vivienda, todos nosotros nos quedamos estupefactos cuando el señor ministro de Vivienda logró una hazaña increíble de que un inmueble que según Catastro Nacional, tenemos la certificación, cuesta el terreno total 1.108 millones de pesos, estoy hablando del canódromo, él lo consiguió apenas en 298 millones de pesos. O sea, logró que el Banco Central, benigno, cariñoso, súper considerado, le descontara cerca de 800 millones. Eso es lo que dice el Estado, porque si uno va a las instituciones privadas, a los desarrolladores privados, dicen que ese terreno costaría entre 3.000 y 4.000 millones de pesos. Viendo eso, ¿no pudiera este ministro ser llevado a la justicia, pedir que tome una licencia, que se haga una investigación? Porque el Banco Central y los comunicadores bocina de este país dieron por bueno y válido la explicación que dieron sobre la compra y venta del canódromo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo primero es que empieza mintiendo, y empieza mintiendo cuando dice que él no está vinculado a la empresa. No, él sigue despachando en la empresa y yo tengo prueba de eso. O sea, que él siendo ministro también compró al Estado con un préstamo del Estado, un terreno del Estado. Es que tengo una transacción bancaria de la empresa CBS que él la autorizó en el mes de marzo, desembolsándole o reembolsándole unos fondos aparte de los adquirientes de esa empresa CBS. O sea, que él sigue accionando desde esa empresa. Es lo primero, comenzó mintiendo. Lo segundo es que yo fui y visité empresarios vecinos próximos a ese terreno que está en la Colombia con Avenida Monumental, allá en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Y acababan de comprar terrenos en esa zona por $300 el metro cuadrado. Él compró el metro, Carlos Bonilla, a $32 el metro cuadrado. Oiga bien, o sea, el metro que otros vecinos al lado del el canódromo compró, y hasta unos negocios grandes ya hay construido ahí, a $300 cada metro cuadrado, ahí mismo al lado Carlos Bonilla lo compró en $32 el metro cuadrado. Entonces, este tema va a destapar una caja de Pandora, porque este tema va a obligar a que se haga una investigación exhaustiva de todos los activos del pueblo dominicano que el Banco Central ha vendido durante todos estos años. O sea, quizás por eso la resistencia y la oposición a que este tema se abra. Ya yo le llevé el caso a Miriam Germán. Nosotros, en nombre del Partido Generación de Servidores, le solicitamos a doña Miriam Germán que abra una investigación sobre la manera en cómo el señor Carlos Bonilla adquirió los terrenos del canódromo. Pero tú fuiste legislador, Carlos, y se supone que el Congreso, que está para fiscalizar compra y ventas del Estado Dominicano después que pasan de cierto monto, se supone que el Congreso debió dar su opinión sobre la venta de los terrenos del canódromo al señor Carlos Bonilla. O esperamos que el Congreso emita una opinión. Ahora, yo tengo una duda. ¿Puede el Congreso, por ejemplo, el señor presidente del Senado, puede convocar al Senado para que dé una opinión sobre la venta del canódromo cuando su hijo es viceministro del Ministerio de Viviendas? No, es complicado, Miel, es complicado. De ahí viene la necesidad de que el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu y de todos estos importantes liberales sobre la independencia de los poderes del Estado se ponga en práctica para que exista un verdadero peso y contrapeso en la política. Aquí no ocurre eso. Usted ve a don Eduardo Estrella inaugurando junto con Luis Abinader una calle, una cosa de las poquitas cosas que inauguran, y usted dice, pero entonces este individuo tiene en su rol el más importante, que es el de fiscalizar. ¿Cómo usted va a fiscalizar algo que usted mismo está participando en su inauguración? O sea, que hay un problema serio de los roles. Como ve a un senador en la provincia de Monseñor Noel juramentando a un funcionario que va por el Poder Ejecutivo. O sea, como que no se ha entendido realmente lo que está pasando, y vemos a la dirección del PRM que en el día de hoy salió anunciando con un afiche allá en San José de las Matas, en Sajoma, que la dirección del PRM está llevando a Inespre
para Sajoma, para San José de las Matas, para vender allá los productos de INEPRE. Siento que el PRM no está comprendiendo la diferencia que hay entre un partido político y el Estado. El Estado le pertenece a todos. Todos somos el Estado. Por esa razón no estamos de acuerdo con que haya ese solapamiento entre las funciones del Estado y las funciones de un partido político, que en este caso se agrava un poco más. ¿Por qué se agrava un poco más? Porque Luis Abinader le ha entregado el gobierno a una serie de niños ricos que están haciendo desde el gobierno todo lo que ellos entiendan, bajo la premisa de que nadie los va a cuestionar porque llegaron al poder con dinero. No. Aquí el gobierno del PRM ha demostrado que no es verdad que por ser rico e ir al gobierno siendo rico, usted no va a robar, usted va a robar. Lo único que va a robar y va a querer vender la idea de que usted no está robando porque usted no necesita. No, la avaricia del hombre, cuando no tiene lo que creemos en la palabra del Señor, la presencia de Dios en su vida, es ilimitada. Y si usted se acostumbró a vivir con mucho, cuando usted llegue donde se va a administrar fondos, en este caso más de $1 billón, que es el presupuesto general del Estado, usted va a coger, va a crear los mecanismos como se han creado ahora los fideicomisos, Miel. Los fideicomisos son una nueva metodología de privatización de la cosa pública y de estatización de las pérdidas, como es el caso de Bucanyé. El caso de Bucanyé allá en Pedernales. Bucanyé se va a realizar uno de los mayores crímenes ecológicos nunca antes realizado en el Estado Dominicano, en tierra dominicana. Manglares que no tienen reproducción en otros lugares de la isla española inclusive. ¿Y dónde se está haciendo eso? En un parque nacional, en el Parque Nacional Jacagua. ¿Y el ministro de Medio Ambiente qué dice? ¿Sabe lo que hizo? Entregó los permisos para que se le sacaran títulos de propiedad a esa zona protegida. Ese ministro de Medio Ambiente también entregó los permisos para instalar la barcaza que está en Los Negros de Asua y que está también en la zona de amortiguamiento de otro parque nacional. Ese ministro de Medio Ambiente, y no me gusta dirigirme a ellos, porque ellos tan solo son los caninos que están ladrando y que muerden. Hay que dirigirse al amo. El responsable de eso es Luis Rodolfo Abinader Corona. Si la laguna de Saladillo allá en la frontera la están destruyendo y desbaratando, no es por el permiso de Seara Hatton, es con la venia del gobierno central. Y el pueblo dominicano tiene que saber eso. No es verdad lo que algunos dicen. No, él es bueno, él tiene buenas intenciones, son sus funcionarios que no lo ayudan. No, eso no funciona, eso no funciona. En el gobierno el responsable es la cabeza del gobierno. La cabeza es la que dirige por dónde la banda va a tocar y cuál es la partitura que se va a tocar. Y si un músico no me está funcionando, pues lo quito y pongo otro músico que toque a la frecuencia y con la partitura que yo como maestro de la banda quiero que se toque. De ahí la importancia, Boniel, de ya llegar al punto de rompimiento. Otros países lo hicieron. Otras naciones decidieron ya romper con el viejo esquema, con el antiguo régimen, romper con partidos políticos que durante décadas se alternaban en el poder para nada. Porque tú escuchas ahora al presidente Abinader hablar, por ejemplo, y como él hablaba en la campaña, pues tú comprabas ese discurso y tú dirías, por fin vamos a dar el salto. Pues se ha dado un salto, pero hacia atrás. Se ha dado un salto hacia atrás. A este pueblo se le prometió energía eléctrica abundante y barata. Hoy no es abundante y no es barata, todo lo contrario. Nos la ha aumentado un 30%. Tú y yo, Miel, y usted que me está viendo, tiene que pagar un 30% más la energía eléctrica hoy. Eso equivale a $25 millones. Todos los meses, adicional a lo que antes pagábamos, nos está sacando el PRM. En materia de seguridad ciudadana, no dan pie con bola. Es un fracaso. Plan tras plan. Planes que lo sacan al vapor porque llegaron sin plan al gobierno. Nosotros tenemos un plan. Generación de Servidores tiene un plan para tan pronto lleguemos al gobierno, comenzar a ejecutarlo y hacer de República Dominicana el país más pacífico de todo este hemisferio, con la ayuda de Dios. ¿No crees tú que la gente podría tener miedo, Carlos? Porque tú, con las declaraciones que das de que en otros países la gente ha roto
con el sistema tradicional de partido y dice, no, yo quiero a alguien nuevo porque me cansé. Pasó en Venezuela, por ejemplo, con los adecos y los copellanos. Se acusaban de corrupción mutuamente y vino Chávez. No fue lo mejor, pero fue lo que parió la sociedad en el momento de hartazgo. Luis llegó sobre una base. Fin de la corrupción y fin de la impunidad, que eran los discursos que Marcha Verde y Plaza de la Bandera tenían y que él se montó en esa ola. Si a ti te tocara evaluar ahora mismo ese discurso para el voto del 24, que aparentemente Luis se va a presentar de nuevo, ¿cuál sería tu puntuación? No, lo primero es que los resultados deben hablar, Miel. Yo como ingeniero creo mucho en los resultados. El ingeniero puede construir lo que construya. Si al final del camino la obra no se mantiene firme, no sirvió nada lo que hizo. ¿Cuáles han sido los resultados de esta lucha contra la corrupción? ¿Cuántas personas hay con una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada? ¿Cuántas personas hay en la cárcel producto de estos grandes casos de corrupción? Y te voy a vaticinar algo más. Aún los que quedan de la nueva operación esta de Calamar, prepárate a verlo en las calles, en sus casas, en los próximos meses, ¿no? Entonces, en términos reales, aquí lo que ha habido es una consolidación de la impunidad. El PRM ha venido a consolidar la impunidad. Y en ese proceso de consolidación de la impunidad, pues van a negociar todo lo que puedan negociar con los partidos que ellos saben que pueden entrar en negociaciones con el PRM y con ese gobierno. ¿Por qué razón? Porque un gobierno nuestro no será un gobierno ni de continuidad de lo que hay, ni siquiera de transición. Será un gobierno de rompimiento. Y el pueblo dominicano no debe tenerle miedo al rompimiento. Nuestro gobierno será un gobierno de disrupción. Es marcar una dirección diferente a la ruta que hasta ahora ha llevado la línea o la curva en República Dominicana. Y tenemos planteamientos serios, comprometedores, como cuáles, como eliminar las AFP privadas y las ARS privadas. Estamos comprometidos con eso. Maldito robo eso. Estamos comprometidos con eso. Ahí hay 2.000 millones de dólares que con la complicidad de socios que tienen las AFP y las ARS en la cúpula de los 3 partidos que están delante de Generación de Servidores, con esa complicidad han logrado permanecer en el Congreso inalterable la ley que salvaguarda este estado de cosas. Nosotros la vamos a eliminar y vamos a crear otro mecanismo que ya lo hemos diseñado, ¿no? Donde, por ejemplo, la pensión y la salud no sean ni del Estado ni del sector privado, sino de los mismos empleados y trabajadores que cotizan en la TCS. ¿Qué piensa Generación de Servidores? Generación de Servidores es el partido de Carlos Peña nuevo. Si usted quiere, inscríbase y dígale a sus familiares que se inscriban también. Gracias, Daniel. Carlos, uno de los anhelos centrales de la sociedad dominicana fue el tema del Ministerio Público Independiente, o de la justicia independiente, como la gente decía en su ignorancia a veces. ¿Tú crees que hay justicia o Ministerio Público Independiente? Por ejemplo, cuando en el mismo caso de Carlos Bonilla hay un informe del Ministerio de Hacienda de la Unidad Antifraude donde dice que ahí hay de todo en ese ministerio donde él está. ¿Tú todavía crees que haya justicia independiente o Generación de Servidores, el partido tuyo, tu gobierno, produciría ese verdadero ministerio independiente? Nosotros crearíamos una justicia objetiva, porque en términos de independencia, Obniel, todos dependemos de algo o de alguien. Yo dependo de mis principios judeocristianos. O sea, no me saques de ahí porque entonces me vas a llevar a un momento de dependencia que tendré que ponerlo y revelarlo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, todos dependemos de algo. Dependemos muchas veces del consejo de mamá, dependemos del consejo de un amigo, dependemos de lo que el texto sagrado judeocristiano nos enseña. Sin embargo, es posible construir una justicia objetiva, una justicia que mire a todos como Montesquieu establecía que debíamos ser. La justicia, al igual que la ley, debería ser igual para todos como la muerte, que a todos nos llegue sin problema y sin distinción. Ahora, cuando tú te das cuenta que llevas una comunicación a doña Miriam Germán, la señora Procuradora General de la República, para que investigue cómo Carlos Bonilla compró esos terrenos allá del canódromo, y pasan meses, y vienen meses, y no pasa nada, y ni siquiera una carta pidiéndote disculpa te envían a tu oficina, pues entonces tú tienes que decir, estamos ante una justicia selectiva. ¿Qué hará Generación de Servidores?
El Poder Judicial es el único poder del Estado que es elegido por un grupo de políticos que se encierran en un cuarto frío llamado Consejo Nacional de la Magistratura y ellos eligen ese otro poder del Estado. Nosotros queremos hacerlo diferente. Queremos que en lugar de equivocarse 9 personas que integran el Consejo Nacional de la Magistratura, se equivoquen 10,5 millones de dominicanos. Vamos a someter a los jueces de las altas cortes, entiéndase, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, del Superior Electoral y al Procurador General de la República, lo vamos a someter a votaciones universales. Que el dominicano vote, porque si vota por los senadores, que es el poder legislativo y los diputados, y vota por el presidente y el vicepresidente, que es el poder ejecutivo, ¿por qué no votar el ciudadano directamente por su poder judicial? Para que así le dependa, que no dependa de un decreto. No me puede hablar de independencia cuando yo dependo de que me den un decreto o de que me lo quiten. O que te llama el presidente, mira, está fuñendo con tal grupo, no joda con eso. Doña Miriam, con todo el respeto que me pueda merecer, ella depende de un decreto. Depende de un decreto. ¿Cuándo habrá verdadera objetividad en el Ministerio Público y en la justicia en sentido general? Cuando esos jueces que dirigen esas altas cortes y en la misma Procuraduría General de la República provenga su poder y su autoridad del soberano pueblo a través de la vía del sufragio universal. Carlos, se nos acabó el tiempo. Tú eres un hombre de televisión y de radio y sabes que es limitado. En buena compañía el tiempo pasa rápido. Pero tiene que volver pronto porque quiero que hablemos de generación de servidores ampliamente y hay un tema que tú y yo tenemos que tratar aquí, que es el robo del sector eléctrico. Eso es un tema que Carlos es un experto y yo creo que ese es un chin. Entonces vamos a tratar ese tema porque entiendo que parte de lo que podemos aportar en la sociedad es que despierten de todo esto que está pasando. Gracias, Carlos. Es un honor. Señores, mañana nos volvemos a encontrar a las 8 de la noche. Suscríbase al canal de YouTube de Primera Mano RD y Voz Media Network. Hasta mañana, si Dios quiere. Dominicanos. A esta hora,